¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Yugao? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El viento frío de la noche soplaba sobre las calles de Konoha, agitando los carteles de las tiendas y levantando pequeñas nubes de polvo en los callejones vacíos. En lo alto de la torre del Hokage, Hiruzen Sarutobi observaba la aldea a través de la ventana de su oficina, con la pipa humeando lentamente entre sus labios. Su mirada, cansada y llena de arrepentimiento, se posó en una pequeña figura rubia que caminaba sola por un parque desierto, pateando una piedra con la cabeza gacha. Naruto Uzumaki, con apenas 7 años, ya conocía el peso del desprecio y la soledad, una carga demasiado grande para un niño que no comprendía la naturaleza del zorro de 9 colas sellado en su interior. Hiruzen sabía que el sistema tradicional de la Academia Ninja lo expondría aún más al odio de los aldeanos y a la crueldad de los instructores resentidos. Fue en ese momento de profunda reflexión que el tercer Hokage tomó una decisión que alteraría el destino del joven Jinchuriki para siempre. A la mañana siguiente, en lugar de inscribirlo en la academia, Hiruzen convocó a Naruto a su oficina y, cerrando las puertas bajo la máxima seguridad, le ofreció un camino diferente, uno lejos de las miradas acusadoras y los murmullos crueles. Le habló de los Anbu, la fuerza de operaciones especiales que protegía a Konoha desde las sombras, ninjas sin nombre que entregaban su vida por la paz de la aldea. Naruto, cuyos ojos azules brillaron con una mezcla de sorpresa y anhelo al escuchar que alguien finalmente lo consideraba valioso para proteger a los demás, aceptó sin dudar. Quería ser reconocido, y si para ello debía convertirse en una sombra letal bajo el mando directo del anciano que lo cuidaba, lo haría. Ese mismo día, Naruto descendió a las instalaciones subterráneas de los Anbu, un laberinto de piedra fría y antorchas tenues donde el silencio era absoluto. Le entregaron un uniforme negro y gris ajustado a su pequeña complexión, protectores de brazos y una máscara en blanco con detalles rojos que asemejaba a un zorro, un guiño irónico del destino que el niño abrazó como su nueva identidad. Debido a su inexperiencia y a la brutalidad del entrenamiento estándar, Hiruzen asignó a un miembro de su guardia personal para que lo instruyera en los fundamentos antes de integrarlo a un escuadrón. Fue en una de las salas de entrenamiento de piedra donde Naruto conoció a Yugao Uzuki. Ella era una joven kunoichi prodigio que acababa de ascender en las filas Anbu, reconocida por su maestría excepcional en el Kenjutsu y su lealtad inquebrantable. Llevaba su característica máscara de gato y su larga cabellera púrpura caía como una cascada sobre su espalda. Al principio, Yugao se mostró escéptica y estrictamente profesional. Conocía el secreto de Naruto y, aunque no albergaba el odio ciego de los aldeanos, dudaba que un niño tan bullicioso pudiera adaptarse a la fría disciplina de las sombras. Sin embargo, cuando el entrenamiento comenzó, todas sus dudas se desvanecieron ante la inquebrantable voluntad del chico. Yugao le enseñó a moldear su chakra, explicándole cómo extraer la energía espiritual de su mente y la energía física de sus células para crear el poder necesario para los jutsus. Naruto carecía por completo de control fino. Su red de chakra era un torrente indomable debido a la influencia del Kyuubi. Yugao, con una paciencia que sorprendió incluso a sus superiores, pasó semanas enteras sentada frente a él en posición de loto, guiando sus manos para formar los sellos del tigre, el carnero y el pájaro, enseñándole a calmar su espíritu. Durante esas largas horas de meditación y ejercicios de concentración con hojas en la frente, Naruto comenzó a observar a Yugao no solo como su instructora, sino como la primera persona que lo trataba con genuino respeto. La admiraba profundamente cuando ella desenvainaba su espada, moviéndose con la gracia de una danza mortal, cortando los maniquíes de madera con cortes infundidos en chakra de viento. El resentimiento y la tristeza que habitaban en el corazón de Naruto comenzaron a ser reemplazados por un calor reconfortante cada vez que ella lo felicitaba por lograr caminar sobre las paredes o sostener un kunai correctamente. Una tarde, después de que Naruto lograra dominar el flujo de chakra en las plantas de sus pies tras caer cientos de veces al suelo duro de la caverna, Yugao se quitó la máscara para limpiarse el sudor, revelando su rostro de facciones suaves y ojos amables. Le sonrió, revolviéndole el cabello rubio, y le dijo que tenía el espíritu de un verdadero guerrero de Konoha. En ese preciso instante, mirando sus ojos oscuros y sintiendo la calidez de su tacto, el corazón de Naruto latió con una fuerza nueva.
El niño juró en silencio, con la intensidad que solo un corazón puro puede albergar, que no solo se volvería el Anbu más fuerte de la historia para proteger a la aldea, sino que dedicaría su vida entera a proteger la sonrisa de Yugao, plantando así la semilla de un amor inquebrantable que crecería junto a él en la oscuridad de las trincheras de Konoha. Los años transcurrieron en el silencio asfixiante de los cuarteles subterráneos de Konoha, donde el tiempo no se medía por la luz del sol, sino por el desgaste de las armas y el agotamiento del chakra. A sus 10 años, Naruto Uzumaki ya no era el niño asustado y marginado que pateaba piedras en los callejones. Su cuerpo se había estirado y tonificado bajo la brutal exigencia del entrenamiento de las fuerzas especiales, adaptándose a la perfección al chaleco gris y las placas de metal del uniforme Anbu. Bajo la máscara del zorro, sus ojos azules habían perdido la inocencia infantil, reemplazándola por la agudeza calculadora de un cazador, aunque esa frialdad se desvanecía por completo cada vez que su mirada se cruzaba con la máscara de gato de Yugao Uzuki. Ella se había convertido en su mentora, su compañera de escuadrón y el centro absoluto de su mundo. Consciente de las masivas y caóticas reservas de chakra que el chico poseía debido al Bijulu en su interior, el tercer Hokage le había entregado un pergamino secreto que contenía la técnica del Kage Bunshin no Jutsu. A diferencia de los clones de ilusión regulares que se enseñaban en la academia, esta técnica de nivel Jonin dividía el chakra del usuario en partes iguales, creando copias físicas reales. Para cualquier otro ninja, crear múltiples clones sería una sentencia de muerte por agotamiento de chakra, pero para Naruto, fue la llave que desató su verdadero potencial. Bajo la estricta supervisión de Yugao, Naruto pasaba noches enteras en las cavernas de entrenamiento realizando el sello de cruz con sus dedos, invocando decenas de clones de sombra para acelerar su aprendizaje. Mientras un grupo de clones meditaba para mejorar su control sobre el flujo de energía espiritual y física, otro grupo se enfrascaba en intensos duelos de taijutsu, y el Naruto original practicaba el arte del kenjutsu directamente con la kunoichi de cabello púrpura. Yugao le enseñó a canalizar su chakra de elemento viento a través de la hoja de su espada Chokuto, explicándole cómo la energía debía fluir desde su centro de chakra, recorriendo los canales de sus brazos hasta envolver el metal con una capa invisible y afilada capaz de cortar rocas. El sonido del acero chocando resonaba en las paredes de piedra húmeda mientras ambos danzaban en un combate de práctica que rozaba lo letal. Yugao se movía con la fluidez de un espectro, utilizando el Shunshin no Jutsu para desaparecer en una ráfaga de hojas secas y reaparecer a espaldas del rubio, lanzando un corte diagonal. Naruto, confiando en sus agudizados instintos, interceptaba el golpe con su propia hoja, haciendo saltar chispas que iluminaban la oscuridad de la sala. A pesar de la ferocidad de sus entrenamientos, había una suavidad innegable en la forma en que interactuaban cuando las armas volvían a sus fundas. Yugao, que al principio veía a Naruto como un pupilo bajo su responsabilidad, comenzó a notar el profundo cambio en el joven. Él era implacable con los enemigos en sus misiones de rango C y B de infiltración, eliminando amenazas con la precisión de un shinobi veterano, pero con ella, seguía siendo el chico que buscaba desesperadamente su aprobación. En más de una ocasión, tras regresar de misiones de reconocimiento en los bosques fronterizos, Naruto le traía raras flores lunares que solo crecían en las cimas de los acantilados más peligrosos del País del Fuego, entregándoselas con una torpeza entrañable que contrastaba con sus manos manchadas de sangre enemiga. Yugao guardaba esas flores en un pequeño jarrón en su apartamento, sintiendo cómo una calidez inusual se instalaba en su pecho cada vez que las miraba. La devoción de Naruto era pura y absoluta. No era solo lealtad hacia un superior, era un sentimiento profundo y arraigado que el rubio demostraba en cada acción, interponiéndose siempre entre ella y cualquier peligro durante las emboscadas, utilizando sus propios clones como escudos humanos sin dudar un instante para garantizar que ella no sufriera ni un rasguño. Una noche, después de un agotador combate de práctica que se extendió por horas, ambos colapsaron en el suelo de piedra, respirando con dificultad y con sus uniformes empapados en sudor. Se quitaron las máscaras simultáneamente, dejando que el aire fresco del conducto de ventilación secara sus rostros. Yugao observó el perfil de Naruto, notando cómo las marcas en sus mejillas se tensaban mientras él le sonreía con esa calidez deslumbrante que reservaba exclusivamente para ella. Sin pensarlo, Yugao levantó una mano, retirando un mechón de cabello rubio que se pegaba a la frente del chico. El tacto de sus dedos sobre la piel de Naruto hizo que el joven contuviera la respiración, y por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse en la vacía sala de entrenamiento.
Yugao vio en los ojos celestes de Naruto un reflejo de su propia alma, una promesa muda de protección eterna y un afecto que superaba con creces los límites de la relación entre maestro y alumno. Ella, que siempre se había regido por las frías reglas de los Anbu que prohibían las ataduras emocionales, se dio cuenta de que su corazón ya había tomado una decisión irrevocable. Sonrió suavemente, deslizando su mano desde la frente hasta la mejilla del chico, acariciando las marcas de bigotes con una ternura infinita. No hicieron falta palabras. En el tenso y vibrante silencio de la noche, ambos comprendieron que sus destinos se habían entrelazado para siempre, forjando un vínculo de acero y sombra que ninguna ley de la aldea, ni ningún enemigo del mundo shinobi, podría romper jamás. El denso bosque que delimitaba la frontera septentrional del País del Fuego estaba sumido en una oscuridad casi absoluta, apenas penetrada por los escasos rayos de luna que lograban filtrarse a través del espeso dosel de hojas. Moviéndose con la agilidad silenciosa de dos espectros, Naruto y Yugao saltaban de rama en rama, impulsados por ráfagas precisas de chakra en las plantas de sus pies. A sus 12 años, Naruto había crecido considerablemente, su musculatura se había definido bajo el chaleco táctico de las fuerzas especiales y su destreza en el campo de batalla le había valido el respeto silencioso de los altos mandos Anbu. Llevaban 3 días rastreando a un grupo de mercenarios renegados que habían robado un pergamino sellado con información confidencial de la aldea. Bajo sus respectivas máscaras de zorro y gato, la comunicación se reducía a gestos manuales precisos y miradas furtivas que, tras años de convivir y entrenar juntos, transmitían más que 1000 palabras. La relación entre ambos había florecido en la oscuridad de su profesión. El afecto profundo se había convertido en un amor silencioso pero inquebrantable, un pilar que los mantenía cuerdos en un mundo rebosante de sangre y traición. De pronto, Yugao levantó el puño cerrado, indicando un alto total. Naruto se detuvo en seco en una rama adyacente, desenfundando su chokuto sin producir el más mínimo roce metálico. El aire se tornó pesado, cargado con la inconfundible sed de sangre de enemigos ocultos. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo del bosque estalló. 3 ninjas renegados surgieron de la tierra utilizando el jutsu de ocultación en la tierra, lanzando una lluvia incesante de shurikens y kunais con sellos explosivos atados a sus mangos. Yugao y Naruto desaparecieron de sus posiciones utilizando el Shunshin no Jutsu justo cuando las explosiones destrozaron los gruesos troncos de los árboles centenarios, llenando el aire de astillas llameantes y humo denso. Aterrizando con gracia en un claro cercano, Yugao formó rápidamente los sellos del tigre, la serpiente y el perro, inhalando profundamente para expulsar una ráfaga de viento cortante que despejó el humo, revelando la posición de sus atacantes. Eran 4 en total, todos empuñando armas oxidadas pero letales. Naruto no esperó una segunda orden. Cruzó los dedos índice y medio en forma de cruz, invocando al instante a 5 clones de sombra que se dispersaron por el campo de batalla como un enjambre furioso. Mientras los clones interceptaban a 2 de los mercenarios en un brutal intercambio de taijutsu, el Naruto original se posicionó espalda con espalda junto a Yugao, sintiendo el calor reconfortante del cuerpo de la kunoichi contra el suyo, una familiaridad que calmaba a la bestia en su interior. El líder de los renegados, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, trazó una rápida secuencia de sellos manuales y golpeó el suelo con ambas palmas. Un dragón de lodo gigantesco emergió de la tierra, abriendo sus fauces para engullir a la pareja de ambos. Yugao desenvainó su espada, su chakra fluyendo por el metal hasta hacerlo brillar con una aura azulada, dispuesta a cortar la técnica enemiga, pero Naruto fue más rápido. Acumulando una densa cantidad de chakra en su mano derecha, moldeó la energía rotatoria a una velocidad vertiginosa, conteniendo el poder en una esfera perfecta y destructiva de luz arremolinada. Sin pronunciar el nombre de la técnica para no alertar al enemigo, Naruto se impulsó hacia adelante, impactando el Rasengan directamente contra el hocico de la bestia de lodo. La técnica estalló con una fuerza abrumadora, destrozando al dragón de tierra en miles de pedazos de barro inofensivo que cayeron como lluvia sobre el claro. Aprovechando la abertura creada por el rubio, Yugao se deslizó por debajo de la guardia del líder enemigo. Con un movimiento grácil y letal, similar a una danza, ejecutó su técnica de la danza de la luna creciente, creando 3 imágenes residuales de sí misma que confundieron al mercenario el tiempo suficiente para que la hoja real cortara limpiamente sus tendones, incapacitándolo en el acto. Mientras los clones de sombra de Naruto terminaban de inmovilizar a los renegados restantes con cuerdas imbuidas en chakra, el silencio volvió a reinar en el bosque, interrumpido únicamente por la respiración agitada de los combatientes.
Naruto disipó sus clones, sintiendo un leve mareo al recibir de golpe los recuerdos y el agotamiento de sus copias, pero se mantuvo firme. Caminó hacia el líder caído y recogió el pergamino robado de su chaleco, sellándolo rápidamente en un compartimento seguro de su propio equipo. La misión había sido un éxito. Sin embargo, al voltear hacia Yugao, notó que la kunoichi se llevaba una mano al brazo izquierdo. Un kunai enemigo había logrado rozarla durante la emboscada inicial, dejando un corte superficial del que brotaba un hilo de sangre carmesí. Preocupado, Naruto acortó la distancia entre ellos en un par de zancadas. Con delicadeza, le retiró la máscara de gato, revelando su rostro pálido adornado por el sudor. Él también se quitó la suya, dejando que sus ojos azules, llenos de una profunda devoción, se encontraran con los de ella. Extrajo un pequeño rollo de vendas de su estuche médico y, con manos expertas pero temblorosas por la adrenalina remanente, comenzó a limpiar y vendar la herida. Yugao observó el rostro concentrado del joven rubio, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza que nada tenía que ver con la batalla recién librada. La forma en que Naruto la trataba, con una reverencia y un cuidado tan puros, derretía por completo la gélida fachada que la vida como Anbu le exigía mantener. «Estoy bien, Naruto», susurró ella, su voz suave rompiendo el silencio de la noche, mientras acariciaba suavemente la mejilla del chico, trazando las marcas de bigotes con el pulgar. Naruto terminó de atar el vendaje y levantó la mirada, atrapando la mano de Yugao contra su rostro. «Lo sé», respondió él con voz firme, «pero prometí que te protegería, Yugao. No importa cuántos enemigos vengan, no importa si el mundo entero se vuelve contra nosotros. Eres mi luz en este infierno». Las palabras, desprovistas de cualquier rastro de duda, resonaron en el alma de la kunoichi. En ese bosque manchado de sangre y sombras, rodeados por enemigos derrotados, Yugao se inclinó hacia adelante y unió sus labios con los de Naruto en un beso tierno y cargado de promesas mudas. Fue un contacto suave, un refugio seguro construido en medio del caos del mundo shinobi. Abrazados bajo la pálida luz de la luna, ambos reafirmaron su juramento de sobrevivir, no por lealtad a la aldea que los mantenía ocultos, sino por el amor incondicional que los unía, un hilo rojo e indestructible que los guiaría juntos hasta el final de sus días. El regreso a la aldea oculta entre las hojas se llevó a cabo bajo el amparo de las sombras previas al amanecer, con la aldea aún sumida en el letargo y el silencio. En las profundidades de la torre del ocaje, Hiruzen Sarutobi recibió el pergamino recuperado con un asentimiento solemne, sus viejos ojos escrutando a la pareja de ambos que se arrodillaba frente a su escritorio. El tercer Hokage no pasó por alto la sincronía perfecta entre el joven portador del zorro y la espadachina de cabello púrpura. Una afinidad que iba mucho más allá del mero entrenamiento táctico. Hiruzen sabía que el mundo shinobi era cruel y despiadado, un lugar donde los vínculos a menudo se consideraban debilidades, pero también comprendía que, para un Jinchuriki como Naruto, el amor y la aceptación eran los únicos sellos verdaderamente efectivos contra el odio del Kyuubi. Tras entregar el reporte de la misión y recibir sus órdenes de descanso, Naruto y Yugao se retiraron. No se dirigieron a los fríos barracones subterráneos, sino al pequeño pero acogedor apartamento de Yugao, un santuario privado donde las máscaras de porcelana y el peso de la muerte quedaban relegados al otro lado de la puerta. Dentro de aquel refugio, la tensión de los días de cacería se disipó como el humo. Naruto, despojándose del pesado chaleco gris y los protectores de brazos, se dejó caer en el futón con un suspiro de agotamiento, mientras Yugao preparaba té en la pequeña cocina. Observarla moverse por el espacio iluminado por la cálida luz de las lámparas de papel llenaba el pecho del rubio de una paz indescriptible. Cuando ella se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de porcelana humeante, Naruto entrelazó sus dedos con los de ella, trazando los callos que el mango de la Chokuto había dejado en su piel. Era en estos momentos de quietud donde el futuro parecía posible, donde la promesa de una vida juntos, lejos de la sangre y las misiones de asesinato, latía con fuerza en sus corazones. Sin embargo, la paz en Konoha siempre era efímera. Apenas 2 días después de su regreso, las alarmas silenciosas de la división de barreras resonaron en los comunicadores Anbu. Un intruso de alto nivel había vulnerado los sellos del perímetro oeste, cerca del Valle del Fin, y se dirigía rápidamente hacia la frontera con el país de la Tierra. El escuadrón de Naruto y Yugao fue desplegado de inmediato con órdenes de interceptación y exterminio. Alcanzaron al objetivo en un cañón rocoso atravesado por un río furioso. El enemigo resultó ser un Jonin renegado de Iwagakure, un especialista en jutsus de elemento tierra y sellado prohibido que había robado pergaminos con Kinjutsu de Konoha.
Al verse acorralado por los Anbu, el renegado no dudó en atacar. Con una velocidad vertiginosa, trazó los sellos de la serpiente, el jabalí y el tigre, escupiendo una nube masiva de polvo de roca que se solidificó en el aire, creando cientos de estacas de piedra afiladas que llovieron sobre el escuadrón. Naruto y Yugao se dispersaron, moviéndose en un zigzag caótico pero perfectamente coordinado para esquivar la metralla. Yugao desenvainó su espada, infundiendo la hoja con un denso chakra de elemento viento que alargó el filo invisible del arma. Con cortes rápidos y precisos, destrozó las estacas que amenazaban con empalarla, mientras Naruto creaba una docena de clones de sombra que se lanzaron en una ofensiva suicida contra el Jonin de la roca. El enemigo, riendo con arrogancia, golpeó el suelo con ambas palmas. La tierra misma se elevó, tragándose a los clones y aplastándolos en prisiones de roca sólida. Aprovechando la distracción, Yugao apareció detrás del renegado utilizando el Shunshin no Jutsu, lista para decapitarlo con un golpe horizontal. Pero el ninja de Iwagakure lo había previsto. Revelando un pergamino cubierto de fórmulas de sellado ensangrentadas que llevaba oculto en su manga, el enemigo invocó una barrera de supresión. Cadenas de chakra negro brotaron del pergamino, envolviendo a Yugao con una fuerza aplastante, inmovilizando sus extremidades y bloqueando su red de chakra al instante. La kunoichi cayó al suelo, soltando un grito ahogado de dolor mientras las cadenas quemaban su piel a través del uniforme. Al ver a la mujer que amaba retorciéndose de dolor y a merced del filo enemigo, algo dentro de Naruto se quebró. El pánico y la furia inundaron su mente, y en lo más profundo de su ser, el zorro de 9 colas encontró la grieta perfecta en el sello de 8 trigramas. Un chakra rojo, denso, hirviente y cargado de una malevolencia pura, comenzó a burbujear desde el abdomen del rubio, envolviéndolo en un manto escarlata. Sus ojos azules se tornaron de un rojo sangre con pupilas rasgadas, y sus marcas de bigotes se engrosaron, dándole un aspecto feral y terrorífico. Con un rugido que hizo temblar las paredes del cañón, Naruto desapareció de la vista. No utilizó un jutsu de teletransportación. Fue simple y pura velocidad potenciada por el chakra del Biju. Reapareció frente al Jonin de Iwagakure, destrozando el suelo bajo sus pies con la onda de choque de su aterrizaje. El enemigo apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con terror antes de que una garra de chakra rojo le atravesara el pecho, destruyendo su corazón y destrozando el pergamino de sellado en el proceso. Con la muerte del invocador, las cadenas que apresaban a Yugao se disolvieron en polvo. El enemigo cayó inerte, pero la furia del Kyuubi apenas comenzaba a saborear la libertad. Naruto, aún envuelto en el manto de chakra de una cola, se giró hacia Yugao, gruñendo como una bestia salvaje, sin distinguir entre amigo o enemigo. Los demás Anbu del escuadrón retrocedieron, aterrorizados, preparando sellos de contención, pero Yugao levantó una mano temblorosa para detenerlos. Ignorando el dolor de sus músculos entumecidos y las quemaduras en su piel, se puso de pie y caminó lentamente hacia el monstruo de chakra rojo. Sabía que bajo ese manto de odio ardiente estaba el niño que le regalaba flores lunares, el hombre que le había prometido su vida. A medida que se acercaba, el denso chakra rojo comenzó a quemar su propia piel, pero ella no se detuvo. Naruto, susurró con voz firme y llena de amor, extendiendo los brazos. El Jinchuriki lanzó un zarpazo instintivo, pero se detuvo a centímetros de su rostro. Yugao acortó la distancia final y lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el pecho de la bestia, rodeándolo con la calidez de su propio chakra y su amor incondicional. El contacto directo y la voz suave de la mujer actuaron como un ancla en la tormenta mental del chico. Lentamente, la ira roja comenzó a retroceder, el chakra hirviente se evaporó en el aire frío del cañón y los ojos de Naruto recuperaron su color celeste antes de que el rubio colapsara, exhausto y llorando en los brazos de Yugao. En medio del campo de batalla destrozado, abrazados en el suelo, ambos comprendieron que su amor no solo era un refugio, sino el poder más grande que poseían, la única fuerza capaz de someter a la oscuridad misma. Capítulo 5 Vínculos inquebrantables. El regreso a Konoha tras el desastre en el cañón estuvo envuelto en un manto de secretismo absoluto y tensión palpable. En las instalaciones médicas subterráneas reservadas exclusivamente para los operativos de la raíz y los Anbu del Hokage, el olor a antiséptico y el zumbido de las luces fluorescentes dominaban el ambiente. Naruto despertó con un dolor sordo latiendo en cada músculo de su cuerpo, una secuela directa de haber canalizado el corrosivo chakra del zorro de 9 colas sin ninguna preparación previa. Al abrir sus ojos celestes, lo primero que vio no fue el estéril techo blanco del recinto, sino el rostro cansado pero inmensamente aliviado de Yugao.
Ella dormitaba sentada en una silla de metal junto a su cama, con las manos entrelazadas aferrando la diestra del chico como si temiera que desapareciera. Al notar el denso vendaje que cubría parte del brazo y el cuello de la kunoichi, justo donde el tóxico manto de chakra rojo había quemado su piel, una aplastante oleada de culpa y horror asfixió a Naruto. Retiró su mano con brusquedad, asustando a Yugao, quien despertó de inmediato adoptando una postura defensiva por puro instinto antes de relajar sus hombros. Con lágrimas de frustración picando en sus ojos, el joven Jinchuriki comenzó a disculparse profusamente, jurando por su vida que pediría su renuncia inmediata a las fuerzas especiales y exigiría un aislamiento total para no volver a ponerla en peligro jamás. Sin embargo, Yugao no permitió que el miedo ni el odio a sí mismo lo consumieran. Con una firmeza que no admitía réplicas, se inclinó sobre la cama, tomó el rostro de Naruto entre sus manos suavemente vendadas y unió sus frentes, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Le recordó, con voz susurrante pero cargada de una determinación inquebrantable, que las heridas físicas sanarían rápidamente gracias al ninjutsu médico de la aldea, pero que el dolor de perderlo o verlo alejarse sería una herida mortal para su alma. Le prohibió rotundamente volver a sugerir que debían separarse y le dejó en claro que ella había elegido caminar a su lado con pleno conocimiento de los riesgos, porque el amor que sentía por él era infinitamente superior a cualquier temor hacia la bestia ancestral sellada en su interior. Aquellas palabras, pronunciadas con una sinceridad absoluta y desarmante, calmaron la violenta tormenta en el corazón de Naruto, forjando un nuevo nivel de confianza entre ambos que hizo que su vínculo se volviera verdaderamente indestructible. En los meses que siguieron al incidente del cañón, el tercer Hokage tomó medidas estratégicas para asegurar la estabilidad del sello de los 8 trigramas sin aislar al chico. Asignó a un Anbu veterano y enigmático con el nombre en código Tenzo, el único usuario conocido del legendario elemento madera en Konoha, para que acompañara al escuadrón de Naruto en misiones de rango S. Su jutsu único era capaz de suprimir por la fuerza el chakra del Kyuubi si las emociones del joven volvían a descontrolarse en el calor de la batalla. No obstante, para sorpresa de los altos mandos, la intervención de Tenzo rara vez fue necesaria. Yugao se había convertido de manera natural en el ancla emocional absoluta de Naruto. Entrenaban juntos con una intensidad renovada, enfocándose durante largas horas en la meditación profunda y en el flujo constante, sereno y purificado de su red de chakra. Naruto aprendió a dominar los ecos de su furia, canalizando sus inmensas reservas en perfeccionar su control elemental en lugar de ceder a la desesperación. Con el paso de un par de años, el rubio, ahora de 14 años, había crecido a pasos agigantados, superando en altura a su mentora y amante, y desarrollando una presencia imponente, silenciosa y letal bajo su característica máscara de zorro. Su dominio sobre el Kage Bunshin no Jutsu y el Rasengan había alcanzado niveles magistrales, ejecutándolos sin la necesidad de sellos prolongados, y comenzó a incorporar el flujo de chakra de naturaleza viento en una hoja chokuto de acero negro que Yugao le había obsequiado en su cumpleaños, emulando el letal y grácil kenjutsu de la mujer de cabello púrpura. Juntos, empezaron a ser conocidos en los oscuros y peligrosos bajos fondos del mundo shinobi como el dúo del viento y la luna, una pareja de asesinos implacables de las sombras de Konoha que jamás dejaban rastro ni testigos. Su sincronía en el campo de batalla era tal que ya no necesitaban señales visuales o verbales. Fluían alrededor del otro como una tormenta perfecta, cubriendo mutuamente sus puntos ciegos con una confianza ciega y absoluta, sabiendo que la espada del otro siempre estaría allí para desviar un ataque fatal. El crudo invierno había cubierto las fronteras del país del fuego con un espeso e implacable manto de nieve cuando su escuadrón fue desplegado en una misión de infiltración de rango S en la costa oriental. Según los reportes de inteligencia, un nutrido grupo de mercenarios respaldados por letales ninjas renegados de Kirigakure había establecido un campamento fuertemente fortificado en un acantilado, planeando emboscar e interceptar las vitales rutas comerciales marítimas que abastecían a Konoha de suministros médicos. Bajo la cubierta de una ventisca cegadora que congelaba los huesos, Naruto y Yugao se deslizaron a través de las patrullas perimetrales enemigas como auténticos fantasmas. Utilizando precisos jutsus de transformación y técnicas avanzadas de camuflaje de las sombras, lograron penetrar en el núcleo mismo del campamento sin hacer sonar una sola campana de alarma ni alertar a los perros ninja. Sin embargo, el destino demostró ser impredecible. El líder de los desertores, un colosal y antiguo espadachín de la niebla sangrienta que portaba una inmensa espada dentada imbuida en chakra de agua, percibió la ínfima fluctuación de energía en el aire frío.
Sin mediar palabra, trazó sellos a una velocidad vertiginosa y escupió una brutal ola de agua explosiva que destrozó por completo la tienda principal de provisiones, obligando a los Zanbu de Konoha a retroceder y revelar su posición. El combate estalló al instante en medio de la violenta tormenta de nieve. El líder enemigo, aprovechando la humedad del ambiente, conjuró una densa bruma a través del jutsu de ocultación en la niebla, intentando aislar a la pareja en la blancura total y lanzando ataques ciegos pero devastadores con su gigantesca espada. Naruto, manteniendo una calma gélida y absoluta que Yugao le había inculcado tras años de entrenamiento, cerró los ojos e ignoró el aullido del viento, concentrándose únicamente en sentir las firmas de chakra hostiles a su alrededor. Con un movimiento borroso de sus manos al cruzar sus dedos, invocó a 15 clones de sombra que se dispersaron en un patrón de abanico, corriendo en todas direcciones y forzando al gigantesco espadachín a revelar su posición exacta al tener que destruirlos utilizando potentes y ruidosas balas de agua comprimida. En la fracción de segundo exacta en que la ubicación del fornido renegado quedó expuesta por el sonido de su propio jutsu, Yugao se impulsó hacia adelante utilizando una ráfaga de chakra en sus pies, con su espada brillando intensamente gracias a un filo de chakra de viento alargado. El espadachín de la niebla, confiando en su fuerza bruta, logró bloquear in extremis el letal corte descendente de la kunoichi con el lado plano de su enorme y pesada arma, pero la asombrosa fuerza cinética del impacto lo hizo retroceder patinando sobre el hielo, rompiendo por completo su concentración y disipando la niebla que los cubría. Esa era exactamente la apertura táctica que Naruto había calculado. Desde el oscuro cielo nocturno, cayendo en picada libre tras haber utilizado la espalda de uno de sus clones de sombra como un trampolín humano de alta velocidad, el verdadero Naruto descendió como un meteorito. En su mano derecha, un Rasengan excepcionalmente denso brillaba intensamente, rugiendo como un millar de pájaros y emitiendo un zumbido ensordecedor que opacó el sonido de la tormenta. El impacto directo de la esfera de chakra contra el centro del pecho del enemigo generó un brutal torbellino de energía giratoria que destrozó instantáneamente la pesada armadura del espadachín, fracturando sus costillas y lanzándolo a decenas de metros de distancia por los aires, hasta estrellarlo violentamente contra un muro natural de roca sólida, dejándolo completamente inconsciente y con su red de chakra colapsada. Con su formidable líder derrotado en un abrir y cerrar de ojos, el resto de los mercenarios, comprendiendo que se enfrentaban a verdaderos demonios de Konoha, huyeron aterrorizados hacia los bosques congelados, abandonando el campamento y su misión a su suerte. Tras asegurar metódicamente el área, atar al prisionero con alambres infundidos en chakra y sellar las armas de los enemigos capturados en pequeños pergaminos de almacenamiento, Naruto y Yugao se retiraron a una cueva natural cercana para refugiarse de la tormenta que amenazaba con empeorar. Sentados muy juntos frente a una pequeña y cálida fogata que Naruto había encendido utilizando un sello básico de fuego, se quitaron finalmente las máscaras de porcelana, respirando el aire puro. Yugao, tiritando levemente por la exposición al frío extremo y el desgaste de chakra, se acurrucó con total naturalidad contra el pecho firme de Naruto, quien la rodeó protectoramente con sus brazos, compartiendo con ella el abundante y reconfortante calor natural que sus masivas reservas le proporcionaban. Observando el hipnótico crepitar de las llamas naranjas que iluminaban débilmente las paredes de roca, Naruto besó con profunda ternura la cima de la cabeza de Yugao, aspirando el dulce aroma de su cabello púrpura. En medio de aquel desolado y gélido páramo, el joven Jinchuriki agradeció silenciosamente a los astros por haberle dado una razón tan hermosa y pura para luchar, sabiendo con una certeza inquebrantable que, mientras sus manos estuvieran entrelazadas y sus destinos unidos, no existiría oscuridad en todo el mundo shinobi que pudiera extinguir la luz de su amor. La misión en la costa no solo dejó tras de sí mercenarios derrotados, sino que trajo consigo ecos inquietantes de una conspiración mucho mayor. Mientras Naruto y Yugao procesaban los interrogatorios de los capturados en las mazmorras de Konoha, los informes revelaron una verdad sombría: los renegados no actuaban por iniciativa propia. Estaban siendo financiados y equipados por una facción disidente que operaba desde las sombras, con la intención de desestabilizar la seguridad interna de la aldea antes de la llegada de los exámenes Chunin. La urgencia de la situación obligó a los altos mandos a intensificar la vigilancia, sobrecargando a los Zanbu con patrullas incesantes. Fue en medio de este caos operativo que el pasado de Yugao comenzó a perseguirla de formas que Naruto no pudo prever. Durante una patrulla de rutina por el distrito Uchiha, ahora abandonado y envuelto en un silencio sepulcral, Yugao se detuvo en seco frente a una casa en ruinas.
Sus ojos, generalmente expertos en detectar emboscadas, se cristalizaron con una vulnerabilidad que Naruto nunca le había visto. Ella confesó, con voz apenas audible, que ese lugar había sido escenario de un entrenamiento crucial antes de integrarse completamente en las fuerzas especiales, y que allí había visto caer a compañeros que consideraba familia durante la fatídica noche de la masacre. La angustia que emanaba de Yugao era una punzada en el corazón de Naruto. Él, que había vivido toda su vida en la soledad, comenzaba a comprender que el trauma de Yugao era una cadena que ella arrastraba en silencio cada vez que cruzaban la puerta de la aldea. Naruto, dejando de lado el protocolo y la frialdad que la máscara del zorro le exigía, se acercó a ella y la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. No estás sola en esto, le aseguró con una firmeza que resonó en el aire estancado del complejo Uchiha. Tu pasado no define tu presente, y mucho menos tu futuro conmigo. La convicción en sus palabras no era vacía. Naruto, aprovechando la oscuridad del lugar, comenzó a contarle fragmentos de su propia lucha interna contra el zorro, como cada día era una batalla por no dejar que la voz del Biju ahogara sus propios pensamientos. Ese intercambio de vulnerabilidades, de miedos compartidos y de secretos guardados, estrechó el vínculo entre ambos hasta niveles casi espirituales. Yugao, conmovida hasta las lágrimas, comprendió que Naruto no solo era su compañero de armas, sino su refugio emocional, el único capaz de entender el vacío que la pérdida y la guerra dejaban tras de sí. Sin embargo, el destino no dio tregua. Mientras compartían ese momento de cercanía, el sistema de detección sensorial de la aldea se activó con una intensidad alarmante. Un intruso había logrado evadir las barreras principales, infiltrándose directamente hacia el sector donde se encontraba la residencia del tercer Hokage. Naruto y Yugao, dejando atrás sus pesares personales, reaccionaron como una sola unidad. Se colocaron las máscaras Anbu casi al unísono, la transformación de sus personalidades fue instantánea. El dolor y la ternura dieron paso a la precisión letal de los asesinos de élite. Utilizando técnicas de desplazamiento de alta velocidad, surcaron los tejados de Konoha, saltando sobre las estructuras con una agilidad felina. Al llegar a la zona del intruso, se encontraron con una figura envuelta en túnicas oscuras, cuya presencia emanaba una sed de sangre tan antigua y corrupta que hizo que el sello de Naruto comenzara a palpitar dolorosamente en su abdomen. El intruso no era otro que un antiguo subordinado de la raíz que había desertado años atrás, ahora un ninja renegado de rango S especializado en jutsus de parálisis y manipulación de sombras. Al ver llegar al Duanbu, el renegado sonrió con malicia, extendiendo sus dedos y trazando sellos prohibidos. Su técnica, una variante oscura del jutsu de posesión de sombra, se propagó por el suelo, intentando atrapar las sombras de Naruto y Yugao simultáneamente para inmovilizarlos. Naruto, reaccionando por puro instinto, creó una docena de clones de sombra que se interpusieron entre el enemigo y su amante, absorbiendo el ataque y quedando petrificados en el acto. Aprovechando que el renegado estaba concentrado en mantener la técnica de parálisis, Yugao lanzó una serie de shurikens imbuida en chakra de viento, obligándolo a romper el contacto con el suelo para esquivar. La pelea se convirtió en un torbellino de ataques y contraataques. El enemigo utilizaba el entorno, creando ilusiones de sombras que confundían los sentidos, mientras Naruto y Yugao, comunicándose a través de pequeños ajustes en su flujo de chakra, se cubrían el uno al otro. Naruto, canalizando su chakra de viento, creó una onda expansiva de aire que dispersó las sombras artificiales, revelando al enemigo tras una cortina de humo. Yugao, con una sincronía perfecta, aprovechó el respiro para ejecutar una estocada final. El enfrentamiento terminó en un parpadeo, con la espada de Yugao rozando la garganta del renegado, quien, al verse derrotado, optó por activar un sello de autodestrucción en su propio pecho, deshaciéndose en cenizas antes de que pudieran extraer información. De pie entre los restos humeantes, Naruto y Yugao se miraron, ambos conscientes de que los ataques contra Konoha estaban siendo orquestados con una precisión que apuntaba a una traición desde adentro, una revelación que oscureció el horizonte y presagió que las sombras, lejos de protegerlos, pronto los consumirían a ambos si no se mantenían unidos. La sospecha de una traición interna corroyó la tranquilidad de los altos mandos de Konoha, transformando la aldea en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último. Naruto y Yugao, ahora más vigilantes que nunca, fueron asignados a una misión de vigilancia encubierta en el Distrito del Fuego, un área frecuentada por figuras políticas sospechosas de colaborar con elementos externos. El peso de la desconfianza se sentía en el ambiente.
Ya no solo luchaban contra enemigos externos, sino contra la paranoia que se filtraba por las grietas de la aldea que habían jurado proteger. Durante sus patrullas nocturnas, bajo el amparo de la luna, el dúo conversaba en susurros sobre la posibilidad de que un miembro del consejo estuviera filtrando rutas de patrullaje en Buu. Estas discusiones, aunque necesarias, dejaban a Naruto con un amargo sabor en la boca. Él era un arma de la aldea, un instrumento forjado por el Hokage, y descubrir que esa misma aldea podía estar podrida desde su interior le causaba una crisis existencial que solo el contacto con Yugao lograba apaciguar. Una noche, mientras observaban desde una gárgola de piedra en lo alto de un templo, Yugao sintió una perturbación en el flujo de chakra local, una firma que reconocería en cualquier parte era chakra de la raíz, denso, frío y desprovisto de toda calidez humana. Sin esperar órdenes, ambos se lanzaron al vacío, cayendo silenciosamente hacia un patio trasero donde tres figuras enmascaradas con los distintivos de Danzo Shimura estaban interrogando violentamente a un informante civil. No hubo advertencia, no hubo demanda de rendición. Naruto se materializó frente a ellos, su Rasengan ya rugiendo en su palma, mientras Yugao ejecutaba un barrido letal con su Chokuto, cortando la trayectoria de los agresores. La lucha fue breve pero brutal. Los miembros de la raíz estaban entrenados para no sentir dolor ni temor, pero no estaban preparados para la sincronía absoluta del dúo del viento y la luna. Naruto, usando una serie de clones para inmovilizar a dos de los atacantes, dejó que el tercero se enfrentara a la furia de Yugao, quien luchaba no solo con su acero, sino con el fuego de la indignación por el maltrato a un civil. Cuando el último de los agentes de la raíz cayó, Naruto desactivó sus clones y, con una mano, ayudó al informante a ponerse en pie. Sin embargo, un escalofrío recorrió su columna vertebral antes de que pudiera decirle una palabra. Del techo del templo, una figura solitaria emergió de las sombras. No era otro que un capitán Anbu con el que habían compartido patrullas durante años, un hombre a quien ambos consideraban un mentor. El capitán, con la mirada vacía, sostenía un documento sellado con el emblema de la raíz. Lo siento, susurró el hombre, aunque su voz carecía de arrepentimiento real. Naruto, comprendiendo la gravedad de la situación, se colocó frente a Yugao, desplegando una defensa de chakra mientras su máscara de zorro se astillaba ligeramente por la intensidad de su presión espiritual. El mentor no atacó de inmediato. Comenzó a realizar una secuencia de sellos complejos, convocando una barrera de espejos de hielo que distorsionaba la percepción, atrapándolos en una ilusión de la que, al parecer, no había escapatoria. Dentro de la cúpula de espejos, los reflejos de Naruto y Yugao se multiplicaban infinitamente, y en cada uno de ellos, el mentor podía manifestarse para lanzar ataques desde cualquier ángulo. Era una trampa diseñada para separar y confundir, pero el mentor subestimó la naturaleza de su vínculo. Naruto no intentó encontrar el reflejo real a través de la vista. Cerró los ojos y, mediante la técnica de percepción de chakra que habían perfeccionado juntos, identificó el ritmo cardíaco y la vibración del chakra del mentor entre los miles de ecos ilusorios. Tomó la mano de Yugao, transfiriendo parte de su energía a ella para que compartiera su percepción. Juntos, como un solo organismo, giraron en el centro de la cúpula y, al unísono, lanzaron una descarga de energía pura de viento que atravesó los espejos como si fueran papel de seda. El mentor, sorprendido por la precisión del ataque conjunto, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue arrojado violentamente contra la estructura del templo, quedando inmovilizado bajo una estaca de madera invocada por el propio Naruto, quien había empezado a experimentar con técnicas de supresión. Al terminar el combate, el silencio volvió a reinar en el templo, pero la victoria se sintió como una derrota. El hombre al que respetaban había sido corrompido por la ideología de Danzo. Mientras lo ataban para ser llevado ante el Hokage, Yugao se retiró a un rincón, ocultando su rostro entre sus manos. Naruto, dejando a un lado la seguridad del prisionero, se acercó a ella y, con una ternura que contrastaba con el baño de sangre reciente, la atrajo hacia su pecho. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo los temblores de la kunoichi se calmaban poco a poco. Estamos solos en esto, le susurró al oído, pero mientras estemos el uno con el otro, no hay oscuridad capaz de extinguirnos. En esa noche fatídica, bajo el manto estrellado de Konoha, Naruto y Yugao comprendieron que el verdadero enemigo no era solo un ninja renegado o una organización oscura, sino el sistema mismo que los había convertido en herramientas. Y en ese instante, en medio de la desolación de su lealtad rota, su amor se transformó en algo rebelde, una fuerza que prometía que, si Konoha no podía proteger sus almas, ellos encontrarían la manera de salvarse mutuamente, sin importar las consecuencias.
El impacto de haber combatido contra su propio mentor dejó una cicatriz profunda en el escuadrón. En los días posteriores, la relación entre Naruto y Yugao se volvió aún más íntima, refugiándose en el silencio cómplice de su hogar. El apartamento se convirtió en su única zona segura, un lugar donde el chakra de la raíz no podía entrar y donde los secretos del Hokage quedaban guardados tras la puerta. Sin embargo, el destino tenía otros planes para poner a prueba su lealtad. Naruto comenzó a notar que su chakra, habitualmente tumultuoso pero predecible, se comportaba de manera errática. Sentía punzadas agudas en su abdomen, donde el sello de los 8 trigramas palpitaba con una intensidad inusual. No era el zorro intentando salir, sino una interferencia externa, una resonancia que provenía de los mismos cimientos de Konoha. Una noche, mientras Yugao dormitaba sobre su regazo, Naruto decidió investigar. Dejó a la kunoichi descansando y, ocultando su firma de chakra, se deslizó hacia los archivos prohibidos bajo la residencia del tercer Hokage. Su objetivo era encontrar el origen del sello, la verdad sobre el poder que le había sido impuesto al nacer. Mientras navegaba por los túneles olvidados, encontró algo que desafiaba toda lógica: un pergamino antiguo, sellado con sangre y cubierto de fórmulas que recordaban vagamente a las técnicas de la raíz, pero con una firma de energía mucho más ancestral. Al abrirlo, una corriente de información inundó su mente, revelándole que su sello no era solo una prisión para el Kyuubi, sino un conducto. El zorro estaba siendo utilizado como una batería para alimentar un jutsu de barrera masiva que protegía a toda la aldea. La furia de Naruto fue tan intensa que las paredes de piedra comenzaron a agrietarse bajo la presión de su aura. Todo este tiempo, su dolor, su aislamiento y las pesadillas de la bestia habían sido un sacrificio necesario para la comodidad de los aldeanos que lo despreciaban. En medio de su descubrimiento, una presencia se hizo notar. No era el Hokage, sino un enmascarado con una presencia gélida que conocía bien los secretos de las sombras, Danzo Shimura, quien observaba desde la oscuridad de un corredor. «Sabes demasiado, joven Uzumaki», susurró el anciano, sus ojos ocultos tras una venda. Naruto, con los ojos brillando en un rojo intenso, no retrocedió. Pero antes de que el enfrentamiento pudiera escalar, una ráfaga de viento cortó la penumbra. Yugao, habiendo despertado y sentido la ausencia de Naruto, había rastreado su firma de chakra hasta el archivo. Apareció frente a él, con su máscara puesta, pero con su postura denotando una protección feroz. Al ver a Danzo, Yugao no vaciló. Desenvainó su espada y se colocó entre el consejero y Naruto, ignorando el rango y el peligro. «Él está bajo mi protección», declaró ella, con una voz que contenía más veneno que cualquier jutsu. Danzo, sorprendido por la audacia de la kunoichi, emitió una risa seca y desapareció en un remolino de insectos, dejando claro que el conflicto apenas estaba comenzando. La retirada de Danzo no trajo alivio. Naruto, al ver a Yugao arriesgar su carrera y su vida por defenderlo de uno de los hombres más poderosos de la aldea, sintió una oleada de gratitud que superaba cualquier otra emoción. Salieron de las profundidades, lejos de las miradas indiscretas, y se ocultaron en una zona boscosa fuera de las murallas de Konoha. Allí, bajo la luz mortecina de las estrellas, Naruto le reveló lo que había descubierto. La carga en sus hombros era más pesada de lo que imaginaban, pero al ver a Yugao mirarlo con determinación, no con lástima, entendió que el peso era compartido. «Ya no somos solo soldados de la aldea, Yugao», confesó él, tomando sus manos. «Somos los guardianes de nuestra propia verdad». Ella asintió, despojándose de su máscara y revelando un rostro decidido, marcado por la rabia pero también por un amor que quemaba más que el mismo chakra del Kyuubi. En ese bosque, lejos del control del Hokage y la influencia de la raíz, juraron que no permitirían que nadie más los usara. Juntos, bajo el dosel de la noche, comenzaron a planificar su propia senda, una donde el amor no era una debilidad, sino su arma más poderosa contra un destino que se negaban a aceptar. El vínculo que los unía se cerró, convirtiéndose en un lazo de sangre y voluntad que ni el tiempo ni la guerra podrían desatar, marcando el inicio de su verdadera revolución desde las sombras. La revelación de la verdadera naturaleza del sello de Naruto no solo cambió su percepción sobre Konoha, sino que convirtió su existencia diaria en un acto de rebelión constante. Cada vez que Naruto caminaba por las calles, el aire parecía vibrar con una hostilidad que antes ignoraba por su falta de conocimiento. Ahora, cada mirada despectiva de un aldeano se sentía como un recordatorio del sacrificio que su cuerpo estaba realizando involuntariamente. Sin embargo, su comportamiento no se volvió caótico ni destructivo.
Al contrario, bajo la tutela silenciosa de Yugao y su propia determinación, Naruto comenzó a aplicar un control de chakra perfecto, ocultando su inmensa reserva tras una capa de calma superficial. Ya no eran solo un dúo de élite. Eran conspiradores en su propia casa. Yugao, con su maestría en el arte de la espada y la infiltración, comenzó a enseñarle a Naruto cómo utilizar el jutsu de ocultación a un nivel que incluso los sensores del clan Hyuga tendrían dificultades para rastrear. Pasaban horas, a veces días, en las ruinas de una antigua base de entrenamiento, donde el chakra de Naruto, antes incontrolable, se moldeaba ahora bajo la guía de la mano de Yugao sobre su espalda, creando una sintonía que los fusionaba en un solo ente combativo. La tensión alcanzó su punto crítico cuando el tercer Hokage solicitó una audiencia privada con ambos. En la oficina del líder, el ambiente era pesado, cargado con el olor a tabaco y la seriedad de los años. Hiruzen, consciente de que algo había cambiado en la mirada de su pupilo rubio, intentó sondear el terreno, hablando vagamente sobre la responsabilidad de los ninjas hacia la paz. Pero Naruto ya no era el niño que buscaba aprobación. Su respuesta fue una pregunta cortante sobre el origen de los sellos de protección de la aldea. El anciano, al ver que el secreto estaba expuesto, intentó justificar la medida como un mal necesario para la supervivencia de la voluntad de fuego. Ese fue el momento en que la lealtad de Naruto se fracturó definitivamente. Mientras el Hokage hablaba, Yugao, de pie junto a Naruto, sintió cómo el chakra de este último no se desbordaba en ira, sino que se condensaba en un vacío helado. No dijeron una palabra de rebeldía abierta, pero en el silencio que siguió a la explicación del Hokage, ambos se retiraron con la firme convicción de que su tiempo en Konoha tenía fecha de caducidad. Esa misma noche, tras salir de la oficina, no regresaron a los cuarteles. Se desplazaron a los límites del bosque, un área donde el dosel de los árboles ocultaba cualquier rastro visual. Allí, Yugao finalmente se atrevió a verbalizar lo que ambos sentían: si querían ser libres, debían abandonar las sombras de la aldea que los había forjado. La idea, aunque aterradora, era el único camino hacia una vida donde Naruto no fuera una herramienta de sellado y Yugao no fuera una marioneta del sistema. Mientras planificaban, el bosque fue interrumpido por la presencia de rastreadores Anbu. Eran antiguos compañeros de su escuadrón, encargados de vigilar a aquellos que mostraban signos de desviación. La lucha que siguió no fue por odio, sino por supervivencia. Los rastreadores, al recibir órdenes de inmovilizar al objetivo, atacaron con una ferocidad profesional. Naruto y Yugao no buscaron matar. Utilizando el terreno y la sincronía que habían cultivado, Naruto creó una red de clones de sombra que, en lugar de atacar frontalmente, utilizaron jutsus de supresión de chakra para desarmar a los perseguidores sin derramamiento de sangre innecesario. Yugao, moviéndose como un relámpago, neutralizó los puntos de presión de los atacantes, incapacitándolos con golpes quirúrgicos de su chokuto envuelto en chakra de viento. Fue una demostración de poder que dejó a los atacantes en un estado de choque. Habían sido superados por una pareja que peleaba no con la intención de destruir, sino con la intención de proteger su libertad. Cuando el último de los Anbu cayó inmovilizado, Naruto y Yugao se quedaron solos en el claro. La máscara de zorro de Naruto yacía rota en el suelo, y la de gato de Yugao había caído durante la escaramuza. Bajo la pálida luz de la luna, sin las máscaras que los definían como herramientas, se miraron con la verdad desnuda en sus rostros. No eran más ninjas de Konoha. Eran dos almas que, tras años de ser obligadas a la oscuridad, habían elegido la luz de su propio amor como único guía, listos para dejar atrás todo lo que conocían y aventurarse en lo desconocido. El bosque circundante a Konoha, que durante años había sido su campo de entrenamiento y refugio, se transformó esa misma noche en un territorio hostil. Al cruzar la última valla perimetral de la aldea oculta entre las hojas, Naruto y Yugao sintieron cómo el aire cambiaba, volviéndose más libre pero también mucho más peligroso. Ya no eran los prodigios de la unidad Anbu. Se habían convertido en ninjas renegados, y el estigma de esa condición pesaba en el aire como una sentencia de muerte. Sin embargo, no hubo vacilación en sus pasos. Naruto lideraba el camino, utilizando sus sentidos agudizados para detectar cualquier señal de los equipos de rastreo que, sin duda alguna, el tercer Hokage enviaría tras ellos una vez que su ausencia fuera notada al amanecer. Yugao, con su espada desenvainada y lista, vigilaba la retaguardia, su mirada analítica escaneando cada sombra en busca de emboscadas. El trayecto hacia el país de los ríos fue extenuante. Naruto, para evitar el rastro de chakra dejado por su inmensa reserva, tuvo que recurrir a una técnica de sellado de su propia firma de energía, una proeza que aprendió tras estudiar los archivos secretos del Hokage.
Este esfuerzo, sumado a la necesidad de mantener el ritmo constante sin descanso, empezó a mermar sus fuerzas. Fue en una cueva natural, oculta tras una cascada estruendosa, donde finalmente se permitieron detenerse. Sin el peso de las máscaras, con sus uniformes tácticos dañados y manchados por la tierra y el sudor de la huida, la realidad de su nueva vida les golpeó con fuerza. Yugao, observando a Naruto mientras este intentaba recuperar el equilibrio de su flujo de chakra, se acercó a él con una delicadeza que contrastaba drásticamente con la brutalidad de su profesión. Ella tomó sus manos, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo, y comenzó a curar las pequeñas heridas que Naruto había sufrido al atravesar la maleza. En ese pequeño espacio iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través del agua de la cascada, el silencio no era de espera, sino de alivio. No importa a dónde vayamos, susurró Yugao, rompiendo la tensión del momento, mientras no volvamos a ser esas piezas de ajedrez en el tablero de alguien más. Naruto, al escuchar esas palabras, sintió como el último rastro de culpa por haber abandonado su hogar se desvanecía. Él la atrajo hacia sí, besándola con una pasión que contenía toda la incertidumbre y la esperanza de su nuevo comienzo. No era solo amor. Era un juramento silencioso de que su lealtad, que antes pertenecía a la aldea, ahora pertenecía exclusivamente a la mujer que había visto a través de su máscara y había amado al hombre oculto tras ella. Pero la paz fue breve. Antes de que el sol comenzara a salir, Naruto detectó una perturbación inusual en el entorno. No eran Anbu de Konoha. Eran ninjas de una organización mercenaria de élite, atraídos por la recompensa que, muy probablemente, ya se estaba ofreciendo por sus cabezas. El líder de este grupo era un maestro del estilo de agua, un renegado que conocía bien los secretos de las rutas de huida del país. Naruto y Yugao se movieron al unísono, saliendo de la cueva antes de ser rodeados. El enfrentamiento fue caótico. El maestro de agua, utilizando el entorno acuático de la cascada, creó proyectiles de alta presión que golpeaban contra las rocas con una fuerza destructiva. Naruto, utilizando clones de sombra para atraer el fuego enemigo, logró crear la distracción necesaria para que Yugao realizara un ataque desde las sombras. Ella ejecutó una serie de movimientos elegantes, una danza de acero que cortó el flujo de agua del enemigo, permitiendo a Naruto impactar un Rasengan directo contra el escudo de chakra del líder. El impacto fue tan fuerte que la cascada misma se desvió por un momento, revelando la brecha en las defensas enemigas. Los mercenarios, al darse cuenta de que no estaban lidiando con simples fugitivos, sino con dos asesinos de la más alta categoría, se retiraron con bajas significativas. Al terminar la refriega, Naruto y Yugao no se detuvieron a celebrar. Sabían que su rastro había quedado expuesto. Se adentraron más en el bosque, moviéndose hacia el este, lejos de cualquier asentamiento ninja. Mientras caminaban, entrelazados de la mano, la incertidumbre del futuro parecía menos abrumadora. Tenían el uno al otro, tenían sus habilidades y, por primera vez, tenían la libertad de elegir su propio destino. El camino que tenían por delante era largo y seguramente sangriento, pero en el corazón de ambos, la llama de su amor ardía con más fuerza que nunca, una luz que los guiaría en la oscuridad del exilio hacia la libertad que tanto habían anhelado. Lejos de los ojos vigilantes de Konoha y del alcance de las intrigas de Danzo, Naruto y Yugao se internaron en las profundidades montañosas del país del rayo. El terreno, accidentado y azotado por tormentas eléctricas constantes, ofrecía una barrera natural perfecta contra cualquier perseguidor que intentara rastrearlos. Durante las primeras semanas de su exilio, su prioridad fue la supervivencia básica: buscar agua, cazar y establecer un perímetro de seguridad donde su chakra no pudiera ser detectado. Yugao, con su experiencia en misiones de largo alcance, enseñó a Naruto a vivir en simbiosis con el entorno, a leer el movimiento de los animales y a identificar las corrientes de viento para predecir las tormentas antes de que golpearan. Sin embargo, el desafío físico no era lo más difícil. Lo verdaderamente agotador era la constante vigilancia emocional. Cada vez que el cielo se iluminaba con un relámpago, Naruto recordaba la brutalidad de los entrenamientos en la raíz, y la imagen de Danzo o de los agentes Anbu le causaba episodios de ansiedad. Yugao se convirtió en su roca. Ella nunca le pedía que ocultara su miedo, al contrario, le permitía expresarlo. En las noches frías, cuando el chakra del zorro intentaba filtrarse por sus poros para intentar calmar su inestabilidad, Yugao se sentaba frente a él, uniendo sus manos y guiando el flujo de energía hacia un estado de armonía. Ella le enseñó que su poder, el que tanto había temido, no era un enemigo, sino una parte de sí mismo que podía ser domesticada a través del equilibrio emocional.
Fue en ese proceso de autodescubrimiento donde ambos dieron un paso definitivo en su relación, dejaron de ser solo guerreros para convertirse en compañeros de vida. La rutina de su exilio se vio interrumpida cuando, durante una patrulla rutinaria en las fronteras de su refugio montañoso, detectaron la presencia de un grupo de ninjas de Kumogakure. No venían por ellos específicamente, sino que realizaban patrullas fronterizas, pero su proximidad representaba una amenaza inminente. Naruto y Yugao se escondieron, observando desde la cresta de una montaña. Naruto notó que los patrulleros estaban utilizando técnicas de detección de sensores muy avanzadas. Si los encontraban, tendrían que luchar contra todo un equipo de ninjas de la nube, una batalla que no podían permitirse ganar sin revelar su ubicación. En ese momento, Naruto tomó una decisión arriesgada: utilizaría una técnica de dispersión de chakra que había estado desarrollando, una que no solo ocultaba su energía, sino que creaba una firma falsa en una dirección opuesta. La ejecución fue perfecta, pero el esfuerzo necesario para mantener esa técnica mientras evitaban la patrulla agotó casi todo el chakra de Naruto. Cuando finalmente estuvieron a salvo en una cueva recóndita, Naruto se desplomó contra la piedra, con la respiración errática. Yugao, actuando con una urgencia que no demostraba en combate, lo abrazó contra su cuerpo para transmitirle calor. «Lo logramos, Naruto», susurró ella mientras le acariciaba el cabello rubio, ya más largo y desordenado por la vida en la naturaleza. Naruto, recuperando el aliento, se apoyó en ella, sintiendo cómo el cansancio se transformaba en una sensación de paz profunda. Por primera vez en sus vidas, no tenían una misión, ni un Hokage que los llamara, ni una máscara que los definiera. Al día siguiente, mientras el sol se filtraba entre los riscos, Naruto construyó una pequeña cabaña rústica con troncos y piedras. No era gran cosa, pero era un hogar construido con sus propias manos, un símbolo de su independencia. Yugao, al ver la estructura, sonrió con una ternura que rara vez mostraba fuera de la privacidad de su intimidad. En ese momento, bajo el vasto cielo del país del rayo, Naruto le hizo una promesa silenciosa: haría todo lo posible para que ese lugar fuera un refugio seguro, lejos de la guerra y la política, un santuario donde el amor que sentían pudiera florecer sin las cadenas de su pasado. El vínculo entre ellos se consolidó no como el de dos armas forjadas por la aldea, sino como el de dos seres humanos que habían encontrado, en el exilio, la libertad de elegir quiénes querían ser. Aquella noche, ante la pequeña fogata de su nuevo hogar, ambos se miraron con la certeza de que, aunque el mundo shinobi los buscara, ellos ya no pertenecían a él, sino al camino que estaban trazando juntos. La tranquilidad de su cabaña en las montañas del país del rayo, aunque breve, se había convertido en un santuario que desafiaba la lógica del mundo shinobi. Sin embargo, el destino no permitía que los guerreros de élite encontraran paz tan fácilmente. Un atardecer, mientras Yugao recolectaba hierbas medicinales cerca de un arroyo, sintió una perturbación en el aire. No era el viento de la montaña, sino una firma de chakra familiar, una que traía consigo el hedor metálico de la traición. Era un equipo de rastreo Anbu de Konoha, liderado por alguien que conocía cada uno de los métodos de ocultación de Yugao. Al regresar rápidamente a la cabaña, encontró a Naruto afuera, con sus sentidos en alerta máxima y su mano posada sobre el mango de su chokuto. El rubio no necesitaba palabras. El aire mismo se sentía denso con la inminente llegada de los cazadores. Esta vez, no hubo intentos de evasión. Naruto y Yugao se prepararon para lo inevitable, no con el miedo de los fugitivos, sino con la determinación de quienes protegen su libertad a cualquier precio. Cuando los tres miembros del equipo Anbu aparecieron entre los árboles, sus máscaras de animales brillando bajo la luz crepuscular, el líder dio un paso al frente. Naruto Uzumaki, Yugao Uzuki, regresen a la aldea por las buenas. El Hokage desea que su conocimiento no caiga en manos enemigas, resonó la voz mecánica del capitán. Naruto, con una expresión de frialdad que habría hecho temblar a cualquier shinobi de la academia, desenvainó su espada lentamente. Nuestra lealtad murió el día que descubrimos lo que ocultaban los cimientos de la aldea, respondió Naruto con una voz que, aunque serena, vibraba con una autoridad letal. El combate estalló con una intensidad que hizo que la montaña temblara. El equipo Anbu comenzó con una maniobra de pinza, utilizando jutsus de supresión para intentar neutralizar el chakra de Naruto. Sin embargo, Naruto ya no era el niño al que debían sellar. Era un maestro del flujo de energía. Con un movimiento rápido, creó una serie de clones que no atacaron, sino que formaron un sello defensivo, una barrera de chakra de viento que dispersó las técnicas de supresión de sus atacantes.
Simultáneamente, Yugao se convirtió en una estela púrpura, moviéndose entre los árboles con una elegancia mortal. Utilizando su Kenjutsu, desarmó al primer atacante antes de que pudiera completar un sello manual, enviando su espada volando y dejándolo fuera de combate con un golpe preciso en un punto nervioso. La lucha se intensificó cuando el líder del equipo, un usuario de elemento fuego de alto nivel, conjuró un dragón ígneo que envolvió la cabaña en llamas. El corazón de Naruto dio un vuelco al ver el hogar que habían construido arder, y el chakra del Kyuubi, al sentir la ira de su anfitrión, comenzó a filtrar un vapor rojo por sus poros. Pero esta vez, el control fue absoluto. Naruto canalizó esa ira no hacia la destrucción, sino hacia la velocidad. Desapareció de la vista, apareciendo instantáneamente detrás del líder, y con un golpe de palma infundido con chakra, lo proyectó contra una pared de roca, dejándolo inconsciente. El último atacante, al ver la derrota de sus superiores, intentó huir hacia la espesura, pero Naruto, con un movimiento magistral de sus dedos, creó una atadura de chakra que lo inmovilizó contra un árbol. Cuando el silencio volvió a reinar, marcado solo por el crepitar de las llamas que consumían la cabaña, ambos quedaron de pie entre los restos de su refugio. No hubo celebración. Yugao, observando la estructura destruida, sintió una profunda tristeza, pero Naruto, acercándose a ella, le tomó la mano. No importa el edificio, susurró él mientras el calor de la batalla aún se disipaba en el aire. Lo que construimos aquí, nuestra vida juntos, es algo que no pueden quemar. En ese momento, entendieron que su libertad no dependía de una ubicación física, sino de la fuerza inquebrantable de su vínculo. Abandonaron el lugar antes de que más refuerzos llegaran, sabiendo que el mundo shinobi jamás los dejaría en paz, pero también con la convicción renovada de que, mientras estuvieran unidos, ninguna fuerza en el mundo podría volver a ponerles una máscara en contra de su voluntad. El incendio de su cabaña marcó un punto de no retorno. Ya no eran solo desertores. Eran fugitivos con una marca de muerte sobre sus cabezas, buscados por las fuerzas de élite de Konoha. Naruto y Yugao se desplazaron hacia el norte, internándose en las gélidas tierras del país del hierro. Allí, donde los samuráis regían con un código de honor estricto y donde el uso de chakra era visto con recelo, esperaban encontrar un refugio temporal donde perderse entre la nieve y el acero frío. El clima era brutal. Ventiscas constantes reducían la visibilidad a apenas unos metros, y la temperatura era capaz de congelar el agua en el aire. Sin embargo, para dos Anbu que habían sobrevivido a las misiones más infernales, el frío era simplemente una variable más en su ecuación de supervivencia. Durante el trayecto, la fatiga comenzó a pasar factura. Naruto, quien solía recurrir a sus clones para aligerar la carga de la vigilancia, se veía obligado a limitar su uso para evitar ser rastreado por firmas de energía residual. Yugao, observando cómo los labios de Naruto empezaban a tornarse azulados por el frío extremo, decidió que debían buscar un asentamiento. Utilizando sus conocimientos de infiltración, se mezclaron entre un grupo de comerciantes samuráis que se dirigían a la capital. Naruto, bajo la apariencia de un joven ayudante, y Yugao como una guerrera solitaria, lograron cruzar las patrullas fronterizas. El país del hierro era un mundo diferente. El sonido de las katanas chocando y el olor a forja llenaban los callejones de las ciudades amuralladas, un contraste absoluto con la arquitectura de Konoha. Se refugiaron en una posada de mala muerte en las afueras de la capital, un lugar donde nadie preguntaba nombres ni pedía credenciales ninja. La primera noche, Naruto se hundió en un sueño profundo y reparador, el primero en semanas. Yugao, fiel a su naturaleza, se mantuvo vigilante, sentada en una silla junto a la ventana, observando la nieve caer mientras su mente procesaba las lecciones de los últimos enfrentamientos. Naruto despertó a mitad de la noche, movido por un sueño inquietante, y al ver a Yugao allí, en guardia absoluta, una punzada de culpa y gratitud le atravesó el pecho. Se acercó a ella y la tomó de los hombros, obligándola a recostarse en el futón. «Descansa», le susurró, «yo vigilaré ahora». La confianza que se tenían era absoluta. No necesitaban turnos formales, simplemente la intuición de saber cuándo el otro necesitaba ser salvado del cansancio. Al día siguiente, mientras paseaban por el mercado para obtener suministros, fueron abordados por un grupo de samuráis locales. No buscaban pelea, pero su presencia, cargada de una disciplina impecable, era una amenaza potencial para sus identidades. Sin embargo, el líder samurái, un anciano con una cicatriz que le cruzaba la nariz, se detuvo frente a ellos. Su mirada, experta en reconocer a un guerrero de un solo vistazo, recorrió el porte de ambos.
No dijo una palabra, pero les hizo una seña para que lo siguieran a un callejón. En la privacidad de las sombras, el viejo samurái les lanzó una bolsa con provisiones y un mapa de las rutas de montaña menos transitadas. El acero no miente, dijo el viejo, y ustedes cargan con el peso de los que han visto demasiado. Salgan del país antes de que los cuervos de la hoja los alcancen. Ese gesto inesperado fue un recordatorio de que no todo el mundo era una herramienta del sistema. Naruto y Yugao agradecieron con un leve movimiento de cabeza y partieron de inmediato. Mientras ascendían por las laderas del monte principal del país, la tormenta arreció, obligándolos a buscar refugio en una cueva natural. Allí, con el viento aullando afuera como un animal herido, la proximidad se volvió necesaria para conservar el calor corporal. Naruto envolvió a Yugao en su capa, y ella, apoyando la cabeza en su pecho, escuchó el latido rítmico del corazón del Jinchuriki. Fue en esa cueva, aislados del mundo y perseguidos por su pasado, donde comprendieron que su unión era el único hogar que tendrían. El país del hierro los estaba forjando, transformándolos de simples fugitivos en una unidad indivisible, un dúo que, ante la inmensidad de las montañas y la frialdad de la nieve, se sentía más invencible que nunca. Ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por la posibilidad de un futuro, uno que, por primera vez, parecía estar bajo su propio control. La salida del país del hierro fue, irónicamente, el momento de mayor calma que habían experimentado desde su deserción. Cruzaron las fronteras septentrionales bajo una espesa niebla que ocultaba sus pasos, entrando en las tierras neutrales que servían de amortiguador entre las grandes naciones. Sin embargo, la paz era solo una ilusión. La inteligencia de la hoja no se detuvo. Sabían que el tercer Hokage, a pesar de su cariño paternal hacia Naruto, estaba bajo una presión inmensa del consejo para recuperar el arma que significaba el Jinchuriki. Naruto y Yugao, conscientes de que tarde o temprano serían interceptados por una fuerza mucho mayor a un simple escuadrón Anbu, decidieron cambiar su estrategia. En lugar de huir, comenzarían a desmantelar las redes de información que la raíz mantenía activas en la región. Utilizando los mapas proporcionados por el samurái y sus propias habilidades de rastreo, localizaron una de las bases logísticas de suministros secretos de Konoha. No era una fortaleza, sino una red de túneles escondidos bajo un antiguo monasterio abandonado. Naruto, demostrando un dominio absoluto sobre sus clones, desplegó una táctica de infiltración magistral. Mientras una decena de clones creaba una distracción en el perímetro exterior, simulando un ataque enemigo, el Naruto real y Yugao se infiltraron por los niveles inferiores. La sincronía era total y Yugao eliminaba a los centinelas con toques precisos en sus puntos de chakra, evitando que siquiera pudieran emitir un sonido, mientras Naruto, utilizando sus habilidades sensoriales, desactivaba las trampas y sellos de barrera que protegían la entrada al archivo central. Dentro del archivo, encontraron algo que los dejó helados: una lista de nombres de informantes de Konoha infiltrados en las aldeas vecinas, y entre ellos, el nombre de Yugao aparecía marcado con una orden de recuperación o eliminación. El rostro de Yugao palideció bajo la luz de las antorchas. Naruto, al ver la reacción de la mujer que amaba, sintió que una oleada de ira, esta vez fría y calculada, le recorría el cuerpo. La aldea no solo los consideraba desertores, sino amenazas que debían ser erradicadas. No esperaron a ser descubiertos. Naruto, aprovechando el acceso a los archivos, selló toda la información importante en un pergamino de almacenamiento, borrando cualquier rastro de su presencia antes de proceder a incendiar la estructura desde sus cimientos. Al salir, fueron recibidos por el sonido de las alarmas resonando en todo el valle. El monasterio comenzó a colapsar bajo el efecto de una serie de sellos explosivos que Naruto había colocado estratégicamente. La huida fue una carrera contra el tiempo y contra una docena de ninjas de élite que habían respondido a la llamada de socorro. Naruto y Yugao se movieron como sombras en la noche, utilizando el terreno en pendiente para ganar velocidad y distanciarse de sus perseguidores. En un claro del bosque, se detuvieron un momento para reagruparse. Yugao, recuperando la compostura, miró a Naruto con una mezcla de gratitud y determinación. Ahora saben que somos más que fugitivos, dijo ella con voz firme, saben que somos una amenaza. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes tormentosas, durmieron en un árbol centenario, entrelazados para compartir el calor. El cansancio era absoluto, pero el espíritu estaba encendido. La información que habían robado les daba una ventaja táctica invaluable. Sabían a dónde ir, a quién evitar y cómo usar las debilidades de la red de espionaje de Konoha en su contra.
Mientras Naruto observaba el horizonte, sintiendo el pulso constante de su sello, se dio cuenta de que su objetivo ya no era solo escapar. Era desmantelar el sistema que los había convertido en lo que eran, un sistema que les había robado su identidad y su derecho a amar libremente. Yugao, intuyendo los pensamientos del rubio, le tomó la mano, entrelazando sus dedos con una fuerza que le recordó que no estaba solo en esa cruzada. En medio del silencio del bosque, rodeados por enemigos que los acechaban, ambos comprendieron que la última etapa de su viaje no sería una huida, sino una confrontación inevitable contra los fantasmas que los habían perseguido durante toda su vida. Su amor era su escudo, su conocimiento su espada, y su libertad, el único premio por el que estaban dispuestos a darlo todo. El conflicto final no tuvo lugar en las grandes puertas de Konoha, sino en las llanuras barridas por el viento cerca del País del Fuego, un terreno donde las sombras se alargan y el pasado se encuentra de frente con el presente. Naruto y Yugao se habían convertido en leyendas entre las sombras, un mito que las naciones temían y que el tercer Hokage, con profunda tristeza en el corazón, finalmente aceptó que no podría recuperar. Los habían acorralado en un valle abierto, rodeados por el escuadrón de élite más capaz que la aldea pudo reunir, incluyendo a antiguos camaradas que conocían sus técnicas. Pero Naruto y Yugao ya no peleaban como armas, sino como una pareja que había trascendido las reglas del mundo shinobi. Cuando el líder del escuadrón, un veterano de la guerra con los ojos llenos de una mezcla de deber y duda, dio la orden de avanzar, el aire pareció detenerse. Naruto, con una calma que emanaba de su propia esencia, no invocó clones para combatir, sino que formó un único sello, un Rasengan que no era azul, sino de un color dorado puro, alimentado por la perfecta armonía entre su chakra y la voluntad del Kyuubi. Yugao, a su lado, desenvainó su Chokuto, cuya hoja resplandecía con un brillo nacarado, producto de años de canalizar la energía del viento en un flujo constante. No hubo palabras de odio, ni gritos de guerra. Solo el movimiento fluido de dos almas que se movían al unísono. La batalla fue una danza. Naruto redirigió los jutsus enemigos usando las corrientes de aire, mientras Yugao, con una gracia que desafiaba la gravedad, desarmaba a sus oponentes sin causarles heridas mortales. Era una muestra de superioridad tan absoluta que los Anbu de Konoha, al ver la sincronía, la fuerza y, sobre todo, el vínculo inquebrantable que irradiaba la pareja, comenzaron a flaquear. El líder, viendo a sus hombres superados no por la brutalidad, sino por la perfecta unión de aquellos dos, finalmente bajó su espada. El silencio se apoderó del valle. Naruto, manteniendo su postura defensiva hasta el último segundo, dio un paso adelante, despojándose finalmente de los restos de su equipo táctico y dejando que el viento despeinara su cabello rubio, ahora más largo y libre. No buscamos la guerra con la aldea, declaró Naruto, su voz resonando con una autoridad que no requería de gritos. Buscamos vivir. Buscamos el futuro que se nos negó. El líder Anbu, reconociendo la verdad en los ojos azules del joven y la determinación en la mirada de Yugao, tomó la decisión más difícil de su carrera, dio la orden de retirada. Entendió que, aunque la misión era recuperar al Jinchuriki, lo que tenía frente a él ya no era un arma, sino un hombre libre. Observaron cómo el escuadrón se desvanecía en la distancia, dejándolos solos en el centro de la llanura, bajo la luz del amanecer que empezaba a teñir el horizonte de un naranja cálido y prometedor. Naruto se giró hacia Yugao. Ella, soltando el mango de su espada, se dejó llevar por la emoción del momento. Se quitaron los últimos restos de su pasado, las placas de metal, los protectores, y los dejaron caer en la hierba, donde pronto serían olvidados por el tiempo. Yugao se acercó a Naruto, apoyando su frente contra la suya, cerrando los ojos para absorber la realidad de que, por primera vez, el mañana no tenía dueño. Lo logramos, susurró ella con una sonrisa que Naruto nunca olvidaría. Él la rodeó con sus brazos, besándola mientras los primeros rayos de sol iluminaban su nuevo comienzo. No había un destino predeterminado ni una misión de la que dar reporte. Solo el camino abierto, el mundo por recorrer y la promesa de que, sin importar a dónde los llevara la vida, siempre caminarían juntos. Aquella mañana, bajo el cielo despejado, el dúo del viento y la luna dejó de existir, dando paso a dos personas que, habiendo vencido a sus demonios y a sus antiguos maestros, por fin habían encontrado el tesoro más grande de toda su propia vida, forjada por el amor y sellada con la libertad. 5 años habían pasado desde aquel amanecer en las llanuras donde los ecos de Konoha se desvanecieron para siempre. En una región alejada de los grandes conflictos de las 5 naciones, oculta tras una cadena de picos escarpados que pocos se atrevían a cruzar, se alzaba una pequeña casa de madera rodeada por un jardín floreciente.
No era una fortaleza, ni un cuartel, sino un hogar real. El aire allí no olía a pólvora ni a hierro, sino a tierra húmeda, pino y al dulce aroma del té de jazmín que Yugao preparaba cada mañana mientras los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana. Naruto, cuyos ojos azules habían perdido la agudeza del cazador para adoptar la calidez de quien finalmente ha encontrado la paz, se encontraba en el porche, afilando una herramienta de labranza. Sus cicatrices de batalla permanecían bajo su ropa, pero su espíritu ya no estaba marcado por la necesidad de demostrar su valía o contener a una bestia. La inmensa reserva de chakra que una vez fue una maldición, ahora servía para mantener la tierra fértil y proteger los límites de su hogar con barreras sutiles que solo aquellos que buscaban la paz podían cruzar. Yugao salió de la casa, dejando a un lado la katana que durante años fue la extensión de su alma. Ya no la necesitaba para sobrevivir, pero la mantenía en un estante como un recordatorio de quiénes fueron y de todo lo que tuvieron que superar para estar donde estaban. Se acercó a Naruto por detrás, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la mejilla en su espalda, sintiendo el latido firme y tranquilo de su corazón. Ya no eran el dúo del viento y la luna, ni el Jinchuriki, ni la espadachina de la raíz. Eran simplemente ellos, dos personas que habían reclamado el derecho a envejecer juntos. A veces, en las noches claras, Naruto miraba hacia el horizonte en dirección a Konoha. No sentía odio, solo una profunda compasión por los jóvenes ninjas que aún debían cargar con las cadenas que él había roto. Yugao, conociendo bien los pensamientos de su compañero, le tomaba la mano con fuerza, devolviéndolo al presente. No les importaba la política, ni las guerras, ni el destino del mundo ninja. Su mundo comenzaba y terminaba en los límites de aquel valle, en la risa que compartían y en el silencio cómplice que los envolvía. En ese momento, mientras observaban cómo el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y violetas, Naruto se giró para besar a Yugao con la misma ternura y devoción que sintió aquel día en que, siendo niños, juraron protegerse en la oscuridad. Habían dejado atrás las sombras de la aldea, los secretos y la guerra, pero lo más importante es que nunca se perdieron el uno al otro. Su historia no se escribió en pergaminos ni en los archivos de la aldea, sino en la paz de cada día que compartieron, una vida sencilla construida sobre las cenizas de un destino que se negaron a aceptar. Fueron, finalmente, dueños de su tiempo, de su amor y de su propia historia, viviendo el resto de sus días como siempre soñaron en libertad, unidos y en total plenitud. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.